Géminis, mira lo que dice. Y pensar que me escogiste como tu felicidad y te fallé. Tú tanto que querías a esta persona y tan mal que te trataba, ¿verdad que sí? Y te dice, no me guardes rencor porque quiero volver. Se reconecta de nuevo, te pedirá volver de nuevo, no quiere perderte, pero tú tienes que pensarlo muy bien. Y por algo te están diciendo que tienes que pensarlo bien y vas a ver el video para que te des cuenta el por qué. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Qué te quieren hablar? ¿A quién le puedo estar leyendo yo el día de hoy? Recuerda que a las personas que le leí ayer, por ejemplo, no necesariamente les voy a leer hoy otra vez. A menos que las cartas así me lo indiquen, ¿no? Pero tú sabes que puede haber una variedad acá. Por eso es que yo hago mis cartas, leo mis cartas todos los días. Vamos a ver entonces qué nos dicen. ¿A quién le puedo estar leyendo? Alguien que ya no quiere nada con el pasado. Que se manifiesten aquellas personas que no quieren nada con el pasado, que digan yo no quiero nada. Y vamos a ver entonces con esas personitas qué hay, cómo está esa energía, qué hay de nuevo, viene un amor nuevo, estás listo, no estás listo, quieres tener un amor o ya no quieres más. Así que vamos a ver entonces cómo están estas energías, a quién le voy a leer. Déjame poner acá y vamos entonces a ver a quién le vamos a leer. Aquí estoy viendo, sí, que tú estás, esta es tu energía, la energía, o decir, esta sería la trama de la situación de esta lectura. Estoy notando acá claramente que tú estás analizando profundamente cómo fue ese amor entre tú y esa personita que tú tuviste en el pasado. Esto no quiere decir que es que tú quieras volver con la persona del pasado, ¿de acuerdo? No lo estoy viendo, pero sí veo que estás haciendo como un análisis, como diciendo si las cosas hubiesen sido de esta manera, hubiésemos tenido este otro resultado. Quizás a lo mejor hicimos un desastre aquí en la relación, no debimos habernos comportado de esa manera, o esa persona no debió haber hecho lo que hizo, o quizás si hubiésemos hecho tal y tal, haciendo como ese balance allí detrás de ese árbol, allí sentado o sentada, analizando muchísimas cosas. Es más, puede ser que a lo mejor la relación, o como digo, ahorita todavía estás así como un poquito sensible a esta relación que sucedió, que pasó, a esta ruptura que pasó, que hace poco quizás sucedió. Estás todavía sensible a eso. No quiere decir que tú quieras volver con la persona del pasado, pero sí veo que estás haciendo un análisis, quizás como para no volver a repetir lo mismo que se hizo en esa relación, ¿me comprendes? Y que ahorita tú dices, no, 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 yo no quiero nada ahorita de amor, yo no quiero saber ahorita del amor, yo prefiero quedarme ahorita como estoy, yo voy a hacer un curso de tal cosa, yo voy a irme para tal lado, yo voy como digo, yo me voy a concentrar en mi trabajo, yo ahorita no quiero nada, yo no quiero más rollo, pasó lo que pasó y yo necesito terminar de depurar y supurar y de sanar para volver a empezar. Pero tú estás claro, tú estás clara o claro que ya ese pasado, ya eso se definió, se acabó. Ahora lo que estás es como haciendo un recuento de todas las cosas que sucedieron y de las cosas buenas, de las cosas malas quizás, y sobre todo, y si no lo estás haciendo, es hora, aprovecho la oportunidad para aconsejártelo, o que las cartas te lo aconsejen, que sería bien bueno entender que si se vuelve a hacer una próxima relación lo mismo que se hizo en esta otra anterior, quizás a lo mejor vuelvas a caer en lo mismo. Entonces es tonto pensar que haciendo siempre lo mismo vayamos a tener un resultado diferente, ¿cierto? Así que esto que te incite o que te invite a que tú no vuelvas a cometer los mismos errores que cometiste en la anterior relación. Veo aquí, te lo repito, esto no es que estés pensando o
llorando sobre la leche derramada, todo lo contrario, estás haciendo un análisis o tienes que hacer, en caso tal de que no lo estés haciendo, un análisis de las cosas buenas y de las cosas que no fueron muy buenas y de tomar de ahí la mejor de las lecciones, ¿ok? Qué bueno, me parece fantástico esto. Yo te felicito sinceramente si lo estás haciendo de esa manera. Si no, te invito a que lo hagas. Veo que no hay decisiones por ahora para ti. Estás tomando una decisión, sí, pero no necesariamente de amor. Tú estás tomando otro tipo de decisiones ahora. Tú estás enfrascándote en otra cosa, muy a pesar que sí puedas tener todavía un dejo de tristeza porque fallaste en la relación, todo se acabó por alguna razón en particular, te diste cuenta que verdaderamente eso no era el camino. Bueno, como te digo, como te seguía diciendo o como te sigo comentando, tú estás en pleno análisis, ¿sabes? Así que quizás parte de tu carácter ha sido también muy fuerte, quizás tú te echas culpas de alguna manera y tú quieres, como decir, rectificar en todo esto. También me parece fantástico. Yo veo que sí, la justicia llegó a donde tenía que llegar. Y sí que veo, mira, te veo quizás más bien y no te pases, no te pases, por favor, tampoco, ni una cosa ni la otra. Está bien que tú analices, está bien que tú rectifiques, está bien que tú hagas yo diría, ¿cómo digo? Como decir, un inventario, vamos a ponerlo así, un inventario de lo que pasó entre tú y esa persona del pasado, pero tampoco es que te enfrasques y te cierres y te niegues al amor. Porque veo acá que tú estás como diciendo, no, yo no quiero ya nada, yo no quiero más nada, yo quiero seguir adelante, yo quiero enfrascarme en otra cosa. Está bien, puedes hacerlo, pero no llegues a cerrarte de tal manera porque para ti viene otra cosa diferente. Aquí viene una nueva situación. Fíjate tú, mira la causalidad de todo esto. Esto es impresionante. Esto es ley divina. Lo que vaya a venir para ti de ahora en adelante es por ley divina. Y aquí lo están ratificando con esta rueda de la fortuna. Viene para ti algo nuevo, diferente, pero tú necesitas desbloquearte. Ya te lo están diciendo acá. Ah, no, dice el universo, no, nosotros estamos trabajando para Géminis, para entregarle algo diferente, porque está haciendo digamos, su inventario. En verdad, eso es importante. Voy a sacar la carta aquí, la voy a poner mejor aquí. Eso es importante lo que está haciendo Géminis. Nos parece muy bien, dice el universo. Muy bien, pero entonces le vamos a entregar, le vamos a dar, pues, como está haciendo esa reflexión o ese acto de contrición perfecto, se merece, pues, una nueva oportunidad. Pero resulta que tú te bloqueas y entonces al bloquearte, el universo no sabe qué hacer. El universo dice, ¿es que esta persona quiere o no quiere una nueva relación? Ah, no, se está bloqueando. Entonces vamos a dejarlo así. Y cuando esa persona se desbloquee, que veamos que realmente ahora sí está sueltita y si quiere algo, entonces le vamos a dar lo que le tenemos que dar. Porque es normal que después de una relación que hayas tenido, tú quieras tener unas vacaciones de relaciones. Es perfecto. Y de eso se trata. Y eso es lo que estás haciendo acá. Y eso es lo que se viene. Perfecto, muy bien. Pero no es que te vayas a bloquear, que tu corazón se bloquee, porque este es tu corazón, que se vaya a querer bloquear solamente por el hecho de no tener más relaciones porque tuviste una falla aquí. Olvídate, si tú te pones en esta, tú no vas a tener nunca más una relación. Si tú no cambias esto, está bien, hazlo por ahora si te provoca. No quieres ahorita relación. Uno siempre tiene como especie de un break después de que hay una terminada, ¿no? Y dependiendo de la terminada que haya sido, uno necesita tener un break. Pero no llegues a los extremos de bloquearte, porque si te bloqueas, pierdes.
porque viene para ti una relación bastante importante, alguien completamente soltero, alguien que te pueda brindar una estabilidad, alguien que pueda darte una nueva oportunidad en la vida de creer en el amor. Pero si tú te trancas, si te cierras, estamos fregados. Vamos pues a seguir sacando cartas aquí. Mira, sí. Si hay posibilidades que viene para ti esa nueva persona. Aquí la estoy viendo, que viene esa nueva persona. Claro que sí. Ya lo pasado quedó atrás, pero sí que veo, yo no sé, pero yo noto y veo acá que a pesar de que la persona pueda venir, tú sientes como que no, que como que te niegas. Si te niegas, te lo repito, pierdes, mi querido Géminis. Es hora, yo creo que, vamos a decirlo, piénsalo bien como te lo están aquí aconsejando. Piénsalo bien, porque sí es posible que venga una persona a tu vida, pero necesitas, como decir, despejarte. Hay la posibilidad, todas las posibilidades están sobre la mesa de que alguien pueda venir a tu vida. Lo que pasa es que te ves completamente con las cartas invertidas acá, por lo menos en la actuación. Tienes ese deseo y esas ganas como de entrarle a una relación o de entrarle a esa relación que pueda venir, pero luego salen todas las cartas invertidas, como que te echas para atrás. Entonces quita ese miedo, porque viene para ti algo que lo tienes aquí ya, como decir, en tu corazón. Esta es por justicia divina, es por ley divina, es por rueda de la fortuna. Pero eso es también tu libre albedrío. Esto el universo te lo pone. Pero si tú te trancas, si tú no le abres la puerta, el universo no te va a tumbar la puerta ni te va a obligar, sino que sigue derecho. Y dice, hasta que Géminis no se desbloquee, porque mira, es la carta central de este cuadrante, el bloqueo. Cuando Géminis se desbloquee, entonces ahí hablaremos otra vez. Mientras tanto, vamos a seguirnos ocupando de otras personas, porque ahorita Géminis se ve que no quiere. No le vamos a obligar. No quiere y no quiere. Fíjate tú, tienes hasta en tu mente, pues, o sea, alrededor de tu sol, tienes esas nubes grises que no te dejan. Así que es bueno, el cilantro es bueno. Es bueno el cilantro, pero no tanto, dicen por allí. Es bueno que sí recapacites y que hagas un break y que hagas un inventario en tu vida amorosa, pero no te quedes ahí. Tienes que seguir adelante, por el amor de Dios. Ok, ahí te dejo entonces con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Esto fue un gran consejo que te está dando el tarot. Y vamos a ver ahora para ti, para aquellas personas que realmente quieren saber qué hay con su persona especial de su pasado, quieren saber del pasado. Esta lectura sí es para aquellas personas que sí quieren algo que venga ese pasado, o por lo menos quieren saber de ese pasado, qué siente, qué piensa. Por favor, visualiza a tu persona especial, visualízala y pídele a ver que te diga qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Así que vamos entonces a ir sacando carticas aquí. Déjame mezclar. Pídele al tarot que te dé un consejo. Pídele al tarot que te diga un resultado o que te dé un posible resultado final. ¿Ok? Así que vamos pues a sacar cartas. Ya. Tomemos aquí. Estas cartas son para esa personita, ¿de acuerdo? Todo lo que vayamos a sacar aquí sería lo que siente, lo que piensa, su actitud, etcétera, etcétera. Vamos pues entonces con la trama. Mira, te voy a decir algo. Esto es una buena carta cuando está invertida, porque significa que esta persona está bajando un poquito esa manera de ser tan especial. Una persona un poco egoísta, un poco, digamos, egocéntrica, que quiere pisar a los demás, pasar por encima de quien sea para lograr sus objetivos. Una persona un poco, digamos, egoísta, que solamente pensaba en sí misma y en sus propias prioridades, pero te dejaba a un lado completamente, como que te ponía a un lado, como que para esa persona no eras tan importante, más importante eran sus prioridades. Esta persona está bajando esas rayitas y parece ser que hay unos cambios
que hay en esa persona. Esa sería la trama. Verdaderamente me parece fantástico eso, porque eso quiere decir que esta persona se dio cuenta de que a lo mejor por ahí fue que vinieron las fallas, y ahora esta persona pues está rectificando su situación. No voy a defender lo indefendible, pero sí veo que esta persona está haciendo su esfuerzo, ¿sabes? Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí ahora qué dice esta carta. El pasado queda pisado. Una persona que piensa que a lo mejor ya tú dices que el pasado quedó atrás, y esta persona, al sentir que el pasado quedó pisado, no quiere aceptar ese pasado pisado, y por lo tanto está empezando a hacer su esfuerzo. Yo diría en que esto no quede pisado, sino que haya una oportunidad quizás para ustedes. Vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren decir las cartas. 5 cartas que voy a sacar acá. Mira, tiene una gran... Se siente bastante culpable esta persona, por cierto. No se siente bien esta persona, cierta tristeza. No solamente tristeza, sino como una cierta... Yo aquí te diría con esta carta... Como te digo, déjame buscarle la mejor palabra a esta carta. Pero es así como decir, siente una cierta frustración por todo lo que pasó. Pero fíjate tú las cartas que le salen, ¿no? 3 arcanos mayores que hay acá en su mente, y es que también tiene un dejo de culpabilidad que no puede, y ese dejo de culpabilidad es por eso, porque hacía cosas que no debía, te ignoraba quizás de todas, te dejaba a un lado, no te daba el puesto que te correspondía por ley divina, por hecho, por ser pareja. Y eso fue mermando, eso te fue opacando, eso te fue entristeciendo, hasta llegó el punto en que esta relación se terminó. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí implicados. Yo diría que un Aries, un Acuario y un Escorpio. Aries, ok. Aquí sería un Tauro, un Géminis y un Cáncer. Vamos a seguir sacando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Seguíamos hablando. Pero tiene una gran esperanza, porque el sol está brillando para esa persona. O sea, que en su mente todavía estás tú ahí presente, mi querido, con frustración y todo. Pero esta persona ha aprendido mucho de esta ruptura, porque aquí estamos viendo la torre invertida. Fíjate tú lo que nos están hablando. Mira la coincidencia que hay acá, la causalidad que hay aquí. Esta persona, después de lo que pasó, se dio cuenta de los errores que estaba cometiendo y está haciendo su propia sanación. Está haciendo su acto de contrición perfecto, vamos a decirlo así, y aquí lo estamos viendo. Y por eso te digo, no voy a defender lo indefendible, pero esta persona está haciendo su trabajo. Sí que te lo digo. Seguimos adelante. Mira cómo está. Lo piensa bien. Lo tiene muy pensado. ¡Wow! Mira esta belleza. No está todavía en relación. No se ve todavía o siente que a lo mejor esto ya se perdió. Pero esta es una persona que está bastante mortificada. No duerme bien. Se ha puesto en tus zapatos y se ha dado cuenta que verdaderamente la puso. Cometió errores. Se pasó de la raya. No debió haberse portado de la manera que se portó. Y ahora vendrá a ¿qué? Vendrá a pedirte una gran disculpa, mi querido Géminis. De eso no puedas tener la menor duda. Esta persona necesita regresar de nuevo. Y sí que siente que te ha perdido, ¿vale? Siente que te ha perdido de todas. Mira cómo se bloquea esta persona sintiendo que te ha perdido. Una persona que sí está notando. Y mira esto. Mira aquí lo que siempre digo. Ya va, déjame poner acá esta carta. Eso es la reflexión que está haciendo esta persona. Aquí está regresando esta persona también. Pero lo maravilloso de esto, mira esto. Reina de espadas, rey de espadas. La pareja la estamos viendo acá. Al final del camino. Esto no es todavía, esto es un poco más adelante. Pero fíjate, ¿qué les está separando a ustedes en este momento? El hecho de que la persona está súper bloqueada. Esto es ahorita, por eso digo que esto no es ahorita, esto es más adelante.
porque esta persona necesita desbloquearse de todas completamente para una vuelta. Es cierto, está frustrada, es cierto, necesita venir a pedirte un perdón, es cierto, está trabajando en lo suyo, pero una vez que termine de trabajar o de sanar su situación que tiene, su conducta, esta persona regresará. Y cuando se desbloquee, esta relación se puede volver a dar, mi querido Géminis. Vamos a ver aquí mensajitos de oráculos. No he podido olvidar esa última frase que me dijiste antes de irme. Oh, wow. Y dice, deja su orgullo y regresa. Definitivo, claro que sí. Te tenía y te ha perdido por mala cabeza. Eso también es verdad. Y ya sabemos cuál han sido uno de los motivos por la cual te perdió. O aparentemente te perdió. Ha vuelto. ¿Y qué pasará ahora? Nada, lo que tiene que pasar es lo que tiene que pasar. Que tienen que trabajar muy bien para que esta relación no se vuelva a caer. Es todo. Vamos a ver aquí un mensajito canalizado que pueda venir para ti. Y dice lo siguiente. Se reconecta de nuevo. Ajá. Te pedirá volver. Te pedirá volver de nuevo. No quiere perderte. Y tú piensa esto muy bien. Igual tienes que pensarlo, porque no es fácil que una persona que te haya tratado de la manera que te trató vaya a ser muy fácil un regreso o vaya a ser muy fácil que le recibas de nuevo. Todo depende también de cada quien. Saquemos aquí un mensajito canalizado y dice, y pensar que me escogiste como tu felicidad y te fallé. No me guardes rencor, quiero volver. ¿Viste cómo son las cosas de la vida, mi querido? Y sí, lo está reconociendo. Yo no puedo decir otra cosa, yo no puedo decir, no, mira esto, no. Sí lo tienes que pensar, porque verdaderamente de la manera en que te trató o de la manera en que se comportaba en la relación no era lo más correcto, pero está haciendo su esfuerzo. Ya te lo está diciendo aquí el tarot, está haciendo su esfuerzo, ¿ok? Y te están diciendo también como resultado final que esta persona está analizándolo muy bien y el consejo del tarot es que esta persona definitivamente vuelve. La advertencia o el tarot es que esta persona regresa de nuevo. Entonces, que regrese para bien, ¿verdad que sí, mi querido Géminis? Dios es tu fuente, dicen los angelitos de la abundancia. Y dice lo siguiente, todo lo que necesitas te lo proporcionará la infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo. No hay carencias o limitaciones en Dios. Por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan. Mira qué bonito. La fuente de Dios. Dios es perfecto y Dios no nos abandona. Aunque no tengas nada, di gracias por lo que he recibido. Gracias, mi Dios, por lo que estoy recibiendo, porque tú eres la fuente infinita y divina, que nunca nos desampara. Y verás cómo empieza a fluir todo, mi querido Géminis. Ahí te voy dejando entonces, Géminis, con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.